¿Sabías que los cactus de este género tienen una de las tasas de crecimiento más bajas? De hecho, algunos de ellos pueden crecer solamente unos milímetros al año. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo has estado? Yo espero que muy bien. Si es tu primera vez por aquí, te doy la bienvenida a Corola Imperial. Mi nombre es Alberto y aquí comparto un poco de mi experiencia con las plantas, abordando los temas desde un enfoque biológico. Así que si gustas, puedes quedarte. En este video vamos a ver los cuidados de este hermoso cactus, que en particular es uno de mis preferidos. De hecho, una de las cosas que más me gustan de las plantas es que tengan un crecimiento bastante lento. Quizá porque me gusta contemplar un poco su crecimiento y no soy tan desesperado en ver crecer a las plantas. Es una cactácea de porte pequeño que no suele superar los 15 centímetros de alto. En cuanto a su identificación, es bastante difícil diferenciar las especies de este género, así que yo estoy entre dos, el Muticostatus y el Crispatus. Una de las características morfológicas más distintivas de esta planta y en general de los Stenocarpus es que poseen costillas. Son estas estructuras que transcurren verticalmente por todo el cuerpo de cactus. Estas estructuras no solamente la hacen ver bonita, cumplen diferentes funciones. Una de las más obvias quizás sería que en donde habitan sirven para que el agua de lluvia pueda transcurrir por todo el cactus y puede infiltrarse directamente hacia sus raíces. De esta manera pueden aprovechar mucho mejor ese vital líquido. Otra de las funciones que quizá pasa un poco desapercibido es que le dan sostén al cactus. Estas estructuras hacen que la planta pueda perder agua o ganar agua sin problemas, ya que en épocas cuando no hay agua y el cactus se arruga, estas estructuras mantienen el cuerpo del cactus en esa forma. Y otra función es que llega a sombrear un poco al cuerpo del cactus. Cuando el sol comienza a incidir en varias de estas costillas, unas van dejando sombras sobre otras, y por lo tanto esto ayuda a que la planta no se sature con la cantidad de insolación que pueda llegar a recibir. Otra característica muy distintiva son sus espinas. Suelen tener entre 8 y 9 generalmente, con 2 de ellas de gran tamaño y de forma papirácea, además de una coloración rojiza muy bonita. El crecimiento de esta planta vas a comenzar a verlo y cada vez es un poco más ancho en la parte más superior, y esto es completamente normal. Pero no esperes que la parte inferior se ensanche mucho, ya que generalmente se va a quedar de este tamaño. Esta plantita, como te decía, al igual que muchos de los miembros de su mismo género, posee un crecimiento bastante lento a comparación de otros cactus. De hecho, este ejemplar, si no mal recuerdo, tiene muchísimo tiempo antes de que yo empezara a cultivar plantas. Quizá a lo mejor como el 2007, 2005 aproximadamente o incluso antes. Así que puedes darte una idea de lo lento que crece y también del poco tamaño que llega a alcanzar. Te preguntarás por qué crece tan lento. Esta es una característica de algunos cactus y algunas plantas que habitan en lugares donde las condiciones ambientales no son tan favorables para su crecimiento. Es decir, donde cae muy poca agua de lluvia, donde hay pocos nutrientes o donde hay ambas. Entonces es una adaptación para que las plantas puedan desarrollarse. Asimismo, digamos que es parte de la historia evolutiva de este género, así que no hay mucho de lo que nosotros podamos hacer para que crezca más rápido. Considerando sus particularidades biológicas, hay que tratar de ajustar los cuidados a esta planta. El primer punto que vamos a ver es el riego. Por ser de crecimiento lento, la frecuencia de riego va a ser espaciada, a comparación de otros cactus. No quiere decir que no lo vamos a regar, pero vamos a tener un poco más de cuidado con los riegos. Yo, por ejemplo, esta planta en época de calor la vengo regando aproximadamente cada 7 días. Si hace muchísimo calor, quizá cada 4 días. En época un poco más fresca, pero sin llegar a épocas del invierno, lo riego cada 2 semanas. Y en invierno sí llego a suspender los riegos. Ahora bien, el riego en estas plantas y en general en la gran mayoría te aconsejo que siempre sea en profundidad. Por ejemplo, en esta plantita siempre me aseguro que todo el agua drene hasta que salga por el agujero de drenaje. En épocas un poco más frías o acercándose al invierno o incluso cuando comenzamos a retomar los riegos, que por cierto te dejo un enlace en la i donde te cuento sobre el reposo invernal de los cactus, en esos casos hay que tener un poco de mesura en el riego. Y quizá no vamos a saturar completamente el sustrato y solamente vamos a mojar una parte de este. La siguiente cosa a considerar es la cantidad de iluminación. Yo te aconsejo que la coloques en un lugar bien iluminado con varias horas de sol directo. Yo te diría unas 3 o 4 horas de sol directo de la mañana y después mucha luz filtrada. Esta planta podría ajustarse un poco a situaciones de semisombra en algunos horarios del día, pero si es necesario que reciba suficiente iluminación,
para dos cosas: para que se desarrolle correctamente como las demás plantas, pero además para que tenga una buena floración. Asimismo, una buena cantidad de horas de sol hace que la espinación de esta planta sea mucho más acentuada, eso lo hace ver mucho más bonita, y también que sea más resistente a otros factores ambientales y a plagas. Esta planta habita en zonas desérticas donde en general suele haber una precipitación muy escasa durante todo el año, y además los suelos llegan a ser bastante pobres. Estas características hay que considerarlas al momento de armar un sustrato para estas plantas. Yo siempre te voy a recomendar que el sustrato sea bastante mineral, tratando de asemejarlo al que tienen en su hábitat natural. Quizá un poco más orgánico para que crezca un poco más, pero siempre que drene bien el agua. Esto sobre todo porque hay que asegurarnos de que en aproximadamente 3 días que hayamos dado el riego, el sustrato se haya secado completamente. Para eso es muy importante utilizar una maceta de barro. Yo siempre te voy a recomendar que utilices una maceta de barro para aquellos cactus que tengan un crecimiento lento, ya que eso va a favorecer que el sustrato esté bien aireado y de esta manera vamos a evitar pudriciones. Si no tienes la posibilidad de tener una maceta de barro, puedes usar una de plástico, pero en ese caso el sustrato que vamos a usar va a ser mucho más mineral. Yo te aconsejaría que incluso llegues al 80% de material mineral si es que vas a usar una maceta de plástico. Yo voy a aprovechar de trasplantarlo ya que tiene ya varios años, quizá unos 4 años en esta misma maceta. La fórmula del sustrato puede variar dependiendo de los materiales que dispongas. Yo te recomiendo usar una mezcla de 50% mineral y 50% orgánico, que es el sustrato para suculentas que yo suelo usar. En este caso voy a hacer una pequeña modificación y va a ser un 55% mineral, 45% orgánico. La parte mineral va a ser un 25% de perlita, un 15% de arena gruesa y un 15% de tepojal. Esta última es una adición que me ha ayudado mucho últimamente, ya que permite una correcta aireación al igual que la perlita y no apelmaza mucho el sustrato. En cuanto a la parte orgánica, yo te recomiendo que utilices un 20% de mantillo de hojas. Este material va a aportarle nutrientes a largo plazo a la pequeña planta. También un 20% de compost bien maduro, que va a ser la materia orgánica que primero va a estar suministrando nutrientes a la plantita. Y por último, un 5% de fibra de coco. Esta última no es necesario que agregamos tanto, ya que esta planta no requiere que el sustrato almacene mucho tiempo la humedad. Como te puedes dar cuenta, es un sustrato que queda muy liviano, bastante rocoso y perfecto para este tipo de plantas. Para trasplantarlo yo te recomiendo que el sustrato esté bastante seco. Este aproximadamente tiene unos 4 o 5 días de que le di el último riego, así que es momento de trasplantar. Para este tipo de plantas que utilizamos unas macetas que son de barro y generalmente si son totalmente cilíndricas, vamos a tener que utilizar un cuchillo para comenzar a despegar a la planta. Pero primero que eso, se me olvidaba, voy a reutilizar también las piedrecitas que colocamos en la parte superior. Entonces decíamos que para poder sacar a la planta es necesario utilizar algo que podamos meter por las paredes para despegar las raíces. En este tipo de plantas, de hecho, es muy aconsejable que no se trasplante muy seguido. Al ser una planta de crecimiento lento, yo te recomiendo trasplantarla aproximadamente cada 3 o 4 años. Sí, es una planta que puede soportar muy bien estar en una misma maceta durante bastantes años. De hecho, te cuento que antes de que yo comenzara a cuidar de este pequeño bebé, esta planta estaba en una maceta ahí olvidada, años y años con un sustrato, ni siquiera un sustrato, era una tierra tal cual del jardín. Y estaba ahí sobreviviendo. Vamos a agarrar el cactus de la parte de abajo. Es una de las ventajas de este tipo de plantas, que digamos no tienen una gran cantidad de espinas en la parte más basal. Locates roots. Son unas raíces hermosas y de hecho aquí puedes ver cómo estaba completamente enraizado en la pared de la maceta. De hecho, aquí podríamos revisar si tiene alguna plaga o así, pero no tiene nada. Son raíces bastante sanas. Ahorita voy a hacer un close-up. Aquí tenemos a la plantita, podemos ver su anatomía. Vemos cómo se desarrolla. Si nos fijamos en esta zona tiene aún costillas, pero en la parte entre el tallo y las raíces ya no. Esa sección, si nos ponemos muy específicos, se llama hipocótilo,
que cuando una planta germina es el precursor del tallo. Luego acá podríamos pensar que ese tipo de formaciones son cochinillas, pero realmente son algunos hongos que llegan a colonizar las raíces de estas plantas. De hecho, si nos fijamos más abajo, podemos ver algunos de esos crecimientos en forma de telaraña o hilos, que justo son las hifas de los hongos. Una cosa que vas a notar en esta planta al momento que va envejeciendo es que la parte inferior del tallo se va a comenzar a hacer un poco gris, va a perder esa coloración verde y se va a comenzar a secar un poco. Yo te aconsejo siempre que al momento de trasplantar no cubras esa parte, porque sigue siendo parte del tallo y es necesario que quede sobre la superficie del sustrato. Ya que checamos sus raíces y no vimos ningún problema, es momento de plantar. Yo en este caso, todos estos cúmulos de sustrato que vemos aquí no los voy a quitar. Lo que voy a hacer yo es utilizar una porción del sustrato que va a estar en la parte media y lo voy a mezclar con el sustrato que voy a agregar, ya que me interesa que la microbiota del sustrato antiguo colonice rápidamente el nuevo sustrato, por lo tanto la planta se adapte mucho mejor. Un aproximado de esto. Entonces, para plantar, vamos a colocar la plantita aquí. Perdón, plantita, sé que estás de un lado a otro, pero es necesario. Vamos a mezclar muy bien el sustrato y simplemente vamos a comenzar a colocarlo en la maceta. Ya que tenemos el sustrato, vamos a acomodar la plantita tratando de que sus raíces ocupen una buena parte de la zona más inferior para que se aproveche bien toda la altura de la maceta. Ahora vamos a colocar el sustrato. Ya que colocamos todo el sustrato, lo que vamos a hacer es ir colocando la capa de piedritas, que es muy importante, ya que de esta manera vamos a aislar esa parte del cuerpo de cactus. Además de que si no la colocamos no va a tener mucha estabilidad la planta. Entonces esta capa de piedritas tiene que ser bastante generosa. Como puedes ver aquí, toda esa parte que sobra de la maceta va a estar cubierto. Checa cómo quedó. Mucho mejor. Una vez terminamos el trasplante, es importante no regar inmediatamente. Vamos a esperarnos aproximadamente unos 3 o 4 días para que cualquier herida que hayamos causado cicatrice correctamente. Y vamos a colocarlo en el mismo lugar donde estaba, ya que no pasó mucho tiempo sin luz. Para mi fortuna, el hábitat natural de estas plantas suele ser muy parecido a donde yo vivo. Es decir, suele ser bastante seco. Entonces, estos cactus son perfectos para lugares calurosos, con una humedad ambiental baja. Si tú vives en un lugar bastante húmedo, quizá tengas que tener cuidado con alguna presencia de algún hongo, ya que digamos estas plantas no están adaptadas a estas condiciones de alta humedad. En cuanto a temperaturas, ya vimos que puede soportar bastante el calor, pero en cuanto al frío también es bastante resistente. Aquí donde yo vivo llegamos a bajar incluso a menos 3 grados y yo jamás la cubro y jamás la protejo del frío. Incluso hubo un año que bajamos hasta menos 5 grados centígrados algunas horas en la noche. Obviamente, si donde vives caerá alguna helada fuerte o nieve, es mejor protegerlas por si acaso, sobre todo si vives a las afueras de la ciudad. En cuanto al tema de fertilización, si bien es una planta que tiene un crecimiento lento, es necesario que el sustrato tenga nutrientes para que así pueda desarrollarse correctamente. Además que en cultivo, a diferencia que en su hábitat natural, vamos a poder darle un poco más de nutrientes y el crecimiento se va a ver un poco acelerado. Incluso podría solamente agregando la materia orgánica en el sustrato y no fertilizar nunca en todo el año. Pero yo sí te recomiendo que quizá una vez al año fertilices con un abono completo, de preferencia que no sea alto en nitrógeno. Y la dosis a usar será para plantas suculentas, es decir, una dosis baja. Es importante que esta fertilización siempre la hagamos en época de crecimiento. Vamos a notar que la planta está creciendo porque el centro se va a ver un poco más nuevo, va a tener nuevas espinas, coincidiendo su época de crecimiento con las temporadas cálidas del año. La época de floración de esta planta se da a finales de invierno y a principios de primavera, generalmente en esa transición entre días fríos y cálidos. Yo he visto que esta planta se adelanta bastante más e incluso en los meses de invierno comienza a florecer. Todo esto lo comienza a hacer con las reservas que tiene acumuladas en su cuerpo.
así que en estos momentos no es necesario regar. A menos que veas que la planta se está deshidratando un poco, puedes regar ligeramente. Una curiosidad de esta planta, y no tengo entendido si de los demás Stenocarpus, es que no puede ser autopolinizada. Es decir, para obtener semillas es necesario polinizarla con otra planta que no esté emparentada. Además, no llega a formar hijuelos, así que esta planta, así como la ves, no va a generar nuevos brotes a los lados. En cuanto al tema de plagas y enfermedades, afortunadamente, esta es una de las plantas que no llega a ser atacada por cochinilla algodonosa. Al menos eso en mi experiencia. Yo jamás la he visto que le llegue a atacar. Algunas cochinillas sí le llegan a atacar, como por ejemplo la cochinilla de escudo, pero como llegamos a ver perfectamente dónde se pueden esconder, es fácil erradicarlas. En cuanto a enfermedades tampoco, quizá algunas fúngicas pueden llegar a atacarla, pero eso solamente podría saberlo alguna persona que las cultive en lugares más húmedos. En lo personal yo no he tenido ningún problema con esta planta y para mi sorpresa es una de las más resistentes que tengo. Como viste, sus cuidados son bastante sencillos, solamente hay que tener algunas consideraciones. Realmente es una planta muy bonita. Espero que este video te haya gustado y sobre todo que un poco de la información que compartí te sea de utilidad. Si te gustó este video, recuerda dejar tu bonito like y también si tienes alguna duda al respecto, déjala aquí abajo en los comentarios. Si aún no te has suscrito a mi canal, te invito a hacerlo dándole clic en el botoncito rojo de aquí abajo y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin nada más que agregar, nos vemos en el próximo. Bye.